They just told me that the state of Alabama wants to put me to death in the most horrible manner. And the only thing that I did was protect my husband. 10 de mayo de 2002. Centro Correccional Holman, Alabama. Una mujer está sentada en una pequeña habitación. Los guardias esperan afuera de su celda. Le ofrecen una última comida. Ella dice que no. No llora, no pide clemencia. No dice una sola palabra. Su nombre es Linda Lyon Block. En pocas horas se convertirá en la primera mujer ejecutada en Alabama desde 1957. También se convertirá en la última persona en la historia de Estados Unidos enviada a la silla eléctrica, sin que se le ofreciera ninguna otra opción. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no sabe. 9 años antes de esta noche, ella le dijo al mundo que prefería morir antes que explicarse. Alabama estaba a punto de concederle ese deseo. Antes de entrar en cómo comenzó todo esto, suscríbete si eres nuevo por aquí. Esta historia solo se vuelve más increíble a partir de este momento. Lo que ocurrió en aquel estacionamiento en 1993 lo cambiaría todo. Y comienza con una parada de rutina que debería haber terminado en cuestión de minutos. El sargento Roger Motley Jr. llevaba una placa del Departamento de Policía de Opelika, Alabama. Era un oficial en servicio, un hombre de familia, el tipo de hombre que se presentaba a su turno, día tras día, sin quejarse. Sus compañeros de trabajo lo describían como alguien firme, confiable, el tipo de oficial en quien otros oficiales confiaban para que los respaldara. El 4 de octubre de 1993, el sargento Motley realizaba una patrulla de rutina. Nada inusual, nada que llamara la atención, solo otro día de trabajo. Entonces entró una llamada, un vehículo sospechoso, estacionado afuera de un Walmart. Era el tipo de llamada a la que los oficiales responden todo el tiempo. Revisar el auto, hacer algunas preguntas, seguir adelante. El sargento Motley no tenía ningún historial con las personas dentro de ese vehículo. No conocía sus nombres, no conocía sus creencias. No sabía de qué eran capaces. Simplemente estaba haciendo su trabajo, caminando hacia un auto estacionado, de la misma manera en que había caminado hacia cientos de autos antes. Los registros judiciales muestran que esto no era algo personal. No había rencor, ningún conflicto previo, ninguna señal de advertencia que le indicara que esta detención sería diferente a la anterior. Pero fue diferente, y en cuestión de minutos, el sargento Roger Motley Jr. recibiría un disparo. Sus compañeros de trabajo se enterarían de lo que había sucedido antes de que su propia familia pudiera procesarlo. Una llamada de rutina, un estacionamiento común, y un oficial que nunca tuvo la oportunidad de regresar a casa. Lo que ocurrió después es imposible de creer. Linda Lyon nació el 8 de febrero de 1948 en Orlando, Florida. Era apenas una niña cuando su padre murió. Su vida familiar, según la mayoría de los relatos, no fue fácil, pero mientras crecía, era conocida por ser perspicaz, inteligente, franca. Se ofrecía como voluntaria en la biblioteca de su localidad. Leía constantemente. No era alguien de quien la gente esperara que terminara en el corredor de la muerte. Durante años, llevó lo que parecía ser una vida normal, pero en algún momento del camino, eso cambió. Linda se involucró con grupos de protesta contra los impuestos en el centro de Florida. Estos grupos rechazaban la autoridad del gobierno federal. Creían que no tenían que obedecer las leyes con las que no estaban de acuerdo. Fue a través de este mundo que conoció a George Sibley. Él se convirtió en su esposo, de hecho. Compartían más que una relación. Compartían un sistema de creencias. Ambos desconfiaban del gobierno. Ambos creían que el sistema no tenía ningún poder real sobre sus vidas. Esta creencia acompañaría a Linda durante el resto de su vida. Más tarde se presentaría ante un tribunal de Alabama y argumentaría que el Estado no tenía ninguna autoridad legal sobre ella, ni la policía, ni el juez, ni el propio tribunal. Para ella, esto no era solo una opinión, era la verdad que estaba dispuesta a defender, sin importar el costo. Pero en 1993, esa creencia chocaría con un agente de policía que simplemente estaba haciendo su trabajo en el estacionamiento de un Walmart. Y lo que ocurrió cuando esos dos mundos se encontraron terminaría de una manera que nadie podría detener. Las creencias de Linda no se mantuvieron en silencio.
Se hicieron más fuertes con el tiempo. Ya había pasado por una disputa por la custodia con su exesposo, Carl Bloch, por su hijo. Algunos relatos vinculan esta batalla legal con su creciente enojo hacia el sistema. Ella sentía que los tribunales le habían fallado. Sentía que el gobierno no tenía derecho a gobernar sobre su familia ni sobre su vida. Ese enojo no desapareció, se endureció. Linda y George Sibley comenzaron a vivir fuera de la estructura normal que la mayoría de las personas sigue. Sin una dirección fija, sin una rutina estable ligada a una sola ciudad. Se movían de un lugar a otro, cruzando las fronteras estatales, llevando sus creencias con ellos a donde quiera que fueran. Esta no era la historia de una persona acechando a otra. No había una sola víctima siendo vigilada. No había un patrón de amenazas que se estuviera construyendo contra una sola persona. En cambio, el peligro era diferente, era ideológico. Dos personas, cada día más convencidas de que el gobierno no tenía ningún poder sobre ellas. Dos personas armadas, desconfiadas y dispuestas a actuar conforme a esa creencia si llegaba el momento. Para el otoño de 1993, ese momento estaba más cerca de lo que nadie sabía. En algún lugar de Alabama, un oficial de policía estaba a punto de comenzar un turno rutinario. No tenía idea de que dos personas, impulsadas por 9 años de convicciones cada vez más firmes, estaban a punto de cruzarse en su camino. Esto no fue un asesinato por encargo. No hubo dinero de por medio, ningún contrato. Ninguna tercera persona pagó para apretar el gatillo. Esto fue una asociación. Linda Lyon y George Sibley actuaban como una unidad. A donde iba uno, el otro lo seguía. Compartían las mismas creencias. Compartían la misma desconfianza hacia la autoridad. Y llevaban un arma de fuego. Para ellos, el arma no era una herramienta para planear un crimen. Era protección. Creían que no se podía confiar en el gobierno. Y estaban preparados para defenderse de él, por la fuerza si era necesario. Los registros judiciales no muestran evidencia de que planearan atacar a un agente de policía ese día. No había una lista, ninguna vigilancia, ninguna persona específica a la que estuvieran esperando. Lo que ocurrió afuera de aquel Walmart en Opelika no fue el resultado de un plan que llevaba años gestándose. Fue el resultado de dos personas, ya armadas, ya convencidas de que el gobierno no tenía poder sobre ellas, que terminaron en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con el agente equivocado acercándose a su automóvil. Antes de entrar en lo que ocurrió después, deja un comentario y cuéntanos desde qué parte del mundo estás viendo esto. Porque lo que viene a continuación lo cambia todo. 4 de octubre de 1993. Opelika, Alabama. La llamada llega temprano. Un vehículo sospechoso, estacionado afuera de una tienda Walmart. El sargento Roger Motley Jr. responde: es una revisión de rutina, nada más. Se detiene, sale de su patrulla, camina hacia el vehículo. Dentro hay dos personas, Linda Lyon Bloch, George Sibley. Motley se acerca, hace preguntas, procedimiento estándar, las mismas preguntas que ha hecho en cientos de otras detenciones, pero esta detención es diferente. Los registros judiciales describen cómo el intercambio se intensificó en cuestión de momentos. Se intercambian palabras. La tensión aumenta rápidamente, demasiado rápido. Entonces, disparos. Se escuchan disparos en el estacionamiento. Las personas que están cerca oyen el sonido y se paralizan. Algunas corren, algunas se tiran al suelo. Alguien busca un teléfono. El sargento Motley recibe un disparo. Los testigos piden ayuda de inmediato. Los servicios de emergencia reciben la llamada pocos momentos después de que se realizan los disparos. Otros agentes ya están cerca. Responden rápidamente. Pero el daño ya está hecho. Motley es trasladado de urgencia para recibir atención médica. Los médicos trabajan rápidamente, pero sus heridas son graves. Poco tiempo después se confirma su muerte. Un sargento de policía, que comenzó su turno como cualquier otro día, ahora ya no está. Murió afuera de un Walmart, durante una detención que debería haber tomado solo unos minutos. Bloch afirmaría más tarde que el tiroteo fue en defensa propia. Dijo que Motley tenía la mano sobre su funda y que creyó que su vida estaba en peligro. Pero el resultado sigue siendo el mismo. Un esposo, un padre, un agente,
muerto en un estacionamiento en Opelika, Alabama. Los registros judiciales confirman lo que ocurrió en la escena. Un agente se acercó a un vehículo estacionado, comenzó una confrontación y en cuestión de momentos, los disparos acabaron con su vida. La noticia del tiroteo se extiende por el departamento de policía de Opelika casi de inmediato. Un agente caído, una comunidad en shock. Cerca de allí, Block y Sibley no permanecen en la escena. En cuestión de momentos después del tiroteo, abandonan la zona. Está a punto de comenzar una persecución. La noticia se extiende a través de los canales de las fuerzas del orden en Alabama y más allá. 2 sospechosos, armados, motivados ideológicamente. Ahora están huyendo. Para la familia del sargento Motley, el día comenzó como cualquier otro. Un esposo y padre que salía para otro turno. Al final de ese día, todo había cambiado. Para Linda Lyon Block, la decisión que tomó en ese estacionamiento pondría en marcha una cadena de acontecimientos que la seguirían durante los siguientes 9 años. Lo que ocurre después es imposible de creer, porque en muy poco tiempo, ambos sospechosos serían encontrados. Y lo que Block diría después daría forma al resto de su vida, hasta el momento en que se sentó en esa silla en el Centro Correccional Holman. A los pocos momentos del tiroteo, Linda Lyon Block y George Sibley abandonan el estacionamiento. No se quedan atrás. No piden ayuda. La noticia se difunde rápidamente. Un agente ha recibido un disparo. El departamento de policía de Opelika se moviliza de inmediato. Las agencias policiales de toda Alabama son alertadas. Esto ya no es un asunto local. Se les indica a los agentes que estén atentos a 2 sospechosos, que se cree que están armados y que se cree que son peligrosos. La búsqueda no se limita a un solo estado. La noticia se extiende más allá de las fronteras estatales. Los departamentos de policía de las zonas vecinas también son puestos en alerta. Dentro del departamento de policía de Opelika, el ambiente es sombrío. Un agente caído. Los colegas que trabajaron junto al sargento Motley tienen que asimilar lo sucedido, mientras la búsqueda de sus asesinos continúa. La comunidad reacciona conmocionada. Un sargento de policía baleado durante una parada rutinaria frente a un Walmart. Los vecinos hablan. Las estaciones de noticias locales comienzan a informar sobre la historia. Para la familia del sargento Motley, no hay tiempo para procesar el dolor en privado. La búsqueda de los fugitivos es ahora la noticia más importante de la región. En algún lugar, Block y Sibley siguen huyendo. Pero no será por mucho tiempo. La búsqueda de Linda Lyon Block y George Sibley avanza rápidamente. Las agencias policiales coordinan esfuerzos en toda la región, siguiendo las pistas a medida que llegan. No pasa mucho tiempo. En un corto periodo, ambos sospechosos son localizados y detenidos. Los investigadores recuperan el arma de fuego utilizada en el tiroteo. Las pruebas balísticas forenses vinculan el arma directamente con la escena frente al Walmart en Opelika. Una vez bajo custodia, Block y Sibley no cooperan de la manera que los investigadores esperan. No ofrecen ninguna confesión voluntariamente. No expresan remordimiento. En cambio, ambos son descritos como desafiantes. Linda Lyon Block, en particular, no retrocede. Mantiene que actuó en defensa propia, insistiendo en que Motley había llevado la mano hacia su funda durante el enfrentamiento. La noticia de las detenciones se extiende primero por Alabama. Los periódicos locales y las estaciones de televisión cubren la historia de cerca. Un sargento de policía asesinado. 2 sospechosos vinculados a creencias antigubernamentales, ahora tras las rejas. Pero la historia no permanece local por mucho tiempo. A medida que salen a la luz detalles sobre las creencias de Block y Sibley, el caso comienza a atraer atención más allá de Alabama. Lo que los investigadores descubrirían después llevaría este caso hasta un tribunal de Alabama y finalmente directamente al corredor de la muerte. Con Linda Lyon Block y George Sibley ahora bajo custodia, los investigadores comienzan a construir su caso. El arma de fuego recuperada en el momento del arresto coincide con la evidencia balística de la escena del tiroteo. Los relatos de los testigos del estacionamiento de Walmart coinciden con la cronología de los hechos. Pieza por pieza, el caso contra Block y Sibley comienza a tomar forma.
Pero la evidencia más sólida quizá no provenga del arma ni de los testigos. Proviene de la propia Bloch. En la sala de interrogatorios, ella no niega haber estado allí. No niega que el tiroteo haya ocurrido. En cambio, ofrece su propia explicación, la misma que repetiría durante los años siguientes. Dice que creyó que Motley estaba buscando su funda. Dice que disparó en defensa propia. Lo que dijo en esa sala de interrogatorios definiría los siguientes 9 años de su vida. Cada comparecencia ante el tribunal, cada decisión judicial, cada decisión que tomó después, todo se remontaría a las palabras que pronunció ese día. Porque Linda Lyon Bloch no solo enfrentaba un arresto, estaba a punto de enfrentar cargos de asesinato capital en el estado de Alabama. En 1994, Linda Lyon Bloch fue juzgada por asesinato capital en el estado de Alabama. Desde el principio, esta no fue una defensa normal. Bloch se negó a trabajar con su equipo legal de la manera en que lo hacen la mayoría de los acusados. Asumió partes de su propia defensa, presentándose ante el tribunal para argumentar su caso ella misma. Su argumento no trataba sobre los detalles del tiroteo. Se trataba de algo más grande. Le dijo al tribunal que Alabama no tenía autoridad legal sobre ella. Afirmó que el propio estado carecía de jurisdicción para juzgarla. El tribunal no aceptó este argumento. El juicio siguió adelante. Se presentaron pruebas. El arma de fuego, la coincidencia balística, los testimonios de los testigos. Pieza por pieza, el caso en su contra fue presentado ante el jurado. Al final, Linda Lyon Bloch fue declarada culpable de asesinato capital. Fue condenada a muerte. La mayoría de las personas en su posición lucharían contra esa sentencia con todo lo que tienen. Apelación tras apelación, retraso tras retraso. Linda Lyon Bloch no lo hizo. Presentó apelaciones mínimas. Esto no se debió a que el sistema legal no le ofreciera un camino a seguir. Fue su propia elección. Lo que sucede después es imposible de creer. Porque en los años siguientes, Bloch realmente lucharía para detener su propio proceso de apelación, eligiendo aceptar su sentencia en lugar de seguir luchando contra ella. Los siguientes 9 años de su vida pondrían a prueba hasta dónde estaba dispuesta a llegar para demostrar ese punto. Durante 9 años, Linda Lyon Bloch permaneció en el corredor de la muerte en Alabama. No pasó ese tiempo luchando por su libertad. En cambio, sus escritos y declaraciones de este periodo muestran la misma creencia que sostuvo desde el principio. Seguía sin aceptar la autoridad del tribunal sobre ella. Seguía creyendo que el Estado no tenía derecho a mantenerla detenida. George Sibley, su pareja, enfrentó su propio juicio. Él también fue declarado culpable. Él también fue condenado a muerte, en un caso separado. Luego, el 10 de mayo de 2002, llegó el día. En el Centro Correccional Holman, Linda Lyon Bloch fue preparada para su ejecución. Fue colocada en la silla eléctrica de Alabama, conocida por el apodo de Yellow Mama. No dijo nada, no mostró nada. El comisionado de policía de Alabama, Mike Haley, describió así sus últimos momentos. Nunca mostró ninguna emoción. Su mirada era muy vacía, una mirada sin emociones. Poco después de la medianoche, comenzó la ejecución. Una descarga de 2050 voltios atravesó su cuerpo durante 20 segundos. Luego siguió una segunda descarga de 250 voltios, que duró 100 segundos. Los testigos vieron cómo su cuerpo se tensaba. Salía vapor del equipo. Linda Lyon Bloch fue declarada muerta. Se convirtió en la primera mujer ejecutada en Alabama desde 1957. Y también se convirtió en algo más. La última persona en la historia de Estados Unidos ejecutada en silla eléctrica sin que se le ofreciera ningún otro método. Después de más de 100 años de uso, la era de la silla eléctrica de Alabama había llegado a su capítulo final. Y Linda Lyon Bloch fue el nombre que la historia recordaría en el centro de todo ello. 2 vidas terminaron por un encuentro en un estacionamiento afuera de un Walmart en Opelika, Alabama. El sargento Roger Motley Jr. fue a trabajar ese día esperando un turno rutinario. Nunca regresó a casa. Su familia perdió a un esposo, un padre, un agente que simplemente hacía su trabajo. Linda Lyon Bloch pasó sus últimos años insistiendo en que el gobierno no tenía ningún poder sobre ella.
Se llamaba a sí misma defensora de la Constitución. Sin embargo, fue la propia Constitución, a través de sus protecciones contra el trato cruel, la que ayudó a alejar definitivamente a Alabama de la silla eléctrica. Luchó contra el mismo sistema construido para proteger sus derechos, y al final, ese mismo sistema llevó a cabo su ejecución utilizando un método que ya se estaba preparando para abandonar. 9 años, una creencia, un estacionamiento, 2 vidas perdidas. El sargento Motley nunca tuvo la oportunidad de envejecer junto a su familia. Linda Lyon Block nunca cambió su postura, hasta el momento en que la corriente atravesó su cuerpo. Así que ahora queremos saber de ti. ¿Qué momento te impactó más en esta historia? ¿Fue la sala del tribunal, donde argumentó que la ley no se aplicaba a ella? ¿O fue la silla, donde no dijo absolutamente nada? Deja tu respuesta en los comentarios abajo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más casos de crímenes reales que la historia nunca deja atrás.